Y chicos, aquí viene nuestro... ¡Ah! ¡Su máquina! No manches. Santa madre, esto está groserísimo. Hey, ¿qué pasa, familia legendaria? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, chicos? El día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México, para ser preciso, exactamente en la calle de López y Delicias, como referencia muy cerquita de lo que es el metro Salto del Agua. Y estamos acá, muchachos, porque me enteré que existe un lugar donde venden unas gordas pero gigantescas que pueden pesar hasta 3 kilogramos. De hecho, ya habíamos hecho un video anterior con el buen George. Esta gorda, la de aquella vez pesaba 2 kilos. En esta ocasión pesa 3 kilos. Ya la estoy viendo, está enorme. De hecho, aquí ya lo tenemos. Es este pequeño local que se llama Carnitas Los Panchos. Y pues de verdad la gordita es impresionante, chicos. De hecho, también aquí existe un reto. Y el reto consiste en que tienes tan solamente 20 minutos para acabarte semejante gorda junto con 2 refrescos Coca-Cola. Si tú logras ese reto, te puedes llevar inclusive 4,000 pesos en efectivo directamente para ti. ¿Qué tal, chicos? Entonces, sin más ni más, bienvenidos a Carnitas Los Panchos. Chicos, para esta ocasión no vengo solo. El día de hoy nuevamente nos acompaña el buen George. ¿Qué pasó, George? Bienvenido de nuevo al canal, George, en esta experiencia culinaria, gastronómica. De nuevo cuenta una gorda, hermano, pero en esta ocasión de 3 kilogramos. ¿Te acuerdas la vez que fuimos a Carnitas El Chulo, cuya gordita pesaba 2 kilogramos, cierto? Ese día nos la acabamos y estuvo bien, ¿cierto o no? En esta ocasión ahora son 3 kilogramos de peso. Entonces realmente la estoy viendo, es un verdadero monstruo. ¿Crees que nos la podamos acabar, hermano? ¿Mitad de mitad, claro? Yo no creo, güey. Yo creo la mitad de la mitad. Sí. La mitad de la mitad, hermano. Pues vamos a ver qué tal. Ya le expliqué a los chicos en qué consiste el reto. Obviamente no vamos a participar porque creo que es muy poquito tiempo para semejante monstruo. La verdad, ¿no? Ok, chicos, pues vamos a probar. Vamos a deleitarnos y pues a engordar esta barriga. Andando. Miren, chicos, me da risa. Ese es el tamaño de una gordita normal. Y esta, digamos que es la nuestra. Ahí está, su hijito. Aquí me dieron chance de pasarme de este lado, de cómo lo están preparando aquí este brother, miren. Ahí está la mano experta. ¿Qué dice, hermanito? Pura cremita, ¿no? Pura cremita. Pura cremita. Carajo. Mira, ahí lleva papas. Carajo. Ya no va a ser la carnita. Bien, entonces y el kilo de carnita, creo que esto es más de 1 kilo. Ah, su máquina. Ven esa precisión, eso. Quiero que vean hasta el plato es especial, vean, qué chulada. Carajo. Y acá el brother ya se la está llevando directo a la mesa. Me comentan que aquí el buen Ale Minero ya vino a este lugar y por supuesto de paseo con Chris nosotros, chicos. Ya estamos aquí también dando presencia en Carnitas Los Panchos. Chicos, el día de hoy nos encontramos aquí con el buen Kevin. Acá el Kevin está detrás de semejantes gorditas de Los Panchos. Kevin, me estabas contando que esta gordita que vamos a degustar de 3 kilogramos no es la más grande. No. Que hay una más grande de, ¿qué? ¿9 kilos me decías? Así es, hermano. Bueno, tenemos una gordita que pesa 9 kilos, hermano. Lleva aproximadamente 4 kilos de carne. También entre lo que es chicharrón, cebolla, cilantro, queso rallado, papas a la francesa, nopales, o tú la puedes armar a tu gusto, hermano.
¡Ah, su máquina! 16 carnes diferentes. 16 carnes en esa gordita. Así es, O sea hermano. que no es nada comparado con esta. Dices que está grandísima, ¿no? Que abarca casi todo el comal. hermano. Así es. ¡Ah! Yo creo que 1 metro sin problema. Un metro de pura gordura, de pura Sí, sabrosura. Y esa gordita, Así es, hermano. ¿o cuántas veces has elaborado esa gordita de 9 kilos? Pues hasta ahorita llevamos, no muchas, hermano. Esta tiene como unos 6 meses que la iniciamos, porque Ajá. pues, sí son de medidas bastante grandes. Entonces, pues, la verdad sí es algo complicado estar volteando y ocupamos 4 personas para hacer esta gordita. Santa madre, chicos. Hemos revisado nada más como unas 3-4 veces, hermano. 3-4 veces. Sí. Ok, esta gordita pequeña de 3 kilos cuesta 330. Ajá. Sí, hermano, sí. Y la de 9 kilos, ¿cuánto cuesta? La de 9 kilos vale 1100. 1100. 1100. Esa gordita, más o menos, ¿para cuánta gente abarcaría o cuánta gente podría comerla? Eso es lo bueno, porque ya de cuando pagas 1100, pero Ajá. la verdad sí te bastaste como para unas 14-15 personas, yo creo. Ah, sí su está máquina. bastante grande. Ahorita voy a ver si yo me puedo comer la mitad de esta de 3 kilos junto con mi amigo George. Y ¿Sí? pues a ver qué tal. A Entonces, darle. a ver qué sale, hermano. Gracias. Unos momentos después. Y chicos, aquí viene nuestro... ¡Ah, su máquina! No manches. Santa madre, esto está groserísimo. ¿Qué dices, George? A ver, George, ¿qué dices? Pues aquí está. Ah, bueno, querías hambre, tenías hambre, pero no manches, está... Quiero que vean, chicos, esta maxi gordita. Uf. Hay que ver las carnitas, la cremita, la cebolla y todo el show. No manches, las papas. Pues a engordar. Sin duda que la experiencia en Carnitas Los Panchos fue bastante buena. Me sorprendió el hecho de que, pese a ser varios locales trabajando en conjunto y a pesar de tener una gran clientela, la atención es excelente. Siempre están al tanto de sus comensales y atendiendo con toda la actitud. Lo bueno o malo es que la música estaba a todo volumen, pero esta puso un ambiente a sus comensales y el equipo de trabajo que aquí labora. La gordita en sí es una bomba de sabores y texturas. Hay que admitir que es de muy buena calidad y con ingredientes del día. Del mismo modo que el agua que aquí preparan es fresca y deliciosa. Nosotros la pedimos de horchata. Nos la sirvieron en un vaso de licuadora y simplemente nos encantó. Por lo que le doy a este lugar un 10 de 10. Además, la ventaja es de que esta gordita de 3 kilogramos fácilmente, entre unas 4 personas, tal vez 6 personas, la pueden comer con toda facilidad. Familia, ¿qué creen? La verdad no pude con semejante gorda, ni el George tampoco. Ahora debo decir que ahora sí el George sí comió bastante bien, porque ahora sí que le comió bastante a su gordita. Ven aquí la mía. Yo dejé un batidillo, yo no sé comer, soy un verdadero cerdo aquí tragando. Ahora sí, George, pues cuéntame qué tal te pareció la gorda, George. Ya me dio sueño, güey. Ah, ya te da sueño, ya me quiero dormir, dice. Está buena, güey. Está buena. La verdad está muy buena la... Tranquila. Ajá. Está buena, la neta, está buena. Pero sí, no, ya no pude. No, la verdad sí es un monstruo. Sí, debo de admitir que la gorda está excelente. Ya no pude, me venció este monstruo engordador, la verdad. Híjole, ya, quedé full, yo quedé full. Entonces yo creo que mejor vamos a pedir esto. Vamos a pedir esto para llevar porque yo creo que pues ya no pudimos, nos venció, hermano. Esta vez nos venció, hermano. Ya no queda más que dormir. No queda más que dormir. Ni modo, ni modo. Y luego también el agüita que nos dieron está bien buena, Esta agüita de horchata está exquisita, sabrosita. Está bien buena esta, me gustó mucho. Está deliciosa, chicos. ¿Qué tal, chicos? Díganme, ¿ya conocían este lugar? ¿Les gustaría conocerlo, muchachos? Ya saben que todos ahí en la descripción del video voy a dejarles todo el enlace, la ubicación para que ustedes puedan venir aquí a disfrutar de la gordita de Los Panchos, ¿no? Gracias, chicos. Pues comenten absolutamente todo lo que quieran y yo creo que nos vemos en el siguiente video. De esta manera concluimos, chicos. Muchísimas gracias, George. ¿Algo más que quieras agregar? No, ya estoy muy lleno, güey. Ni las palabras me salen.
Ya está, chicos. Muchísimas gracias, chicos, y yo creo que nos vemos en el siguiente video. Chao, legendarios.